Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor en esta noche, cuando ya estamos aquí conectados, cuando ya estamos aquí a través de la radio, Radio Cristiana TF, una radio de bendición para ustedes, para todos. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aus. Tenía un audio ahí. Espero que esta noche puedan conectarse los hermanos para ver el programa. Salimos un poco más temprano que el miércoles, porque ahora al parecer no tuvimos problema. Parece que está saliendo bien el audio, por lo que escuché ahí recién, o lo que se alcanzó a escuchar, pero hay un volumen muy alto, así que lo vamos a poner ahí. Bien. Espero que Dios bendiga a todos los hermanos que puedan ver este video, ya sea que lo vean de forma diferida, después en YouTube, no sé. Puede ser también. A ver si tuvimos visitas en YouTube, vamos a ver un poquito aquí. Mientras esperamos que se conecten otros hermanitos más para que escuchen el programa, que espero en el Señor que les pueda bendecir. Estamos en momentos críticos en esta vida. Momentos difíciles. Se escucha bien, dice la hermana Luz. Dígame, hermano, nomás. ¿Ah? Pastor, me dice ella igual. Bueno, el programa anterior tuvimos más visitas en YouTube. En pocos días llegó a más de 30 personas que lo visitaron. El que subimos el miércoles tiene pocas visitas. Así es que si usted lo ve en YouTube, también compártalo para que puedan verlo otras personas. No tenemos los medios para poder salir inmediatamente en directo por los dos canales, YouTube y Facebook. No alcanzan los medios. Pero aquí estamos, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. ¿Cierto? Ya tendremos más medios para poder salir, ¿cierto?, a través de los dos canales, tanto YouTube y Facebook. Para llegar a más personas, ese es el propósito. Este canal no tiene ni un propósito de recibir like o recibir que el YouTube le pague, ni una cosa de esa, nada. Nada. Porque hoy en día eso es más importante, y cuando el foco se pierde, cuando se pierde el foco principal, hermanos, entonces el mensaje también pierde su originalidad. También pierde su originalidad. Así es que vamos a tratar de mantener el origen, la originalidad del mensaje, el propósito original, que es predicar el Evangelio, para poder llegar a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, cuando yo les pido, comparta el link para que más personas se puedan conectar, es por ese propósito, para que más personas escuchen este programa, por misericordia de Dios, porque somos una página pequeñita, muy pequeñita. Ya ve que son poquitos los hermanos que se conectan, pero por misericordia de Dios llegamos a más de 300 visualizaciones, que son pocas, pero igual vale la pena seguir predicando el Evangelio. Vale la pena seguir enseñando estos temas. Nadie nos enseña gratis. No hay nadie que diga que esté haciendo un resumen del Apocalipsis. Ya hay algunos hermanos conectados. Ahí está el pastor Pedro, hermana Matilde, hermana Luz. Así que un cariñoso saludo a todos ustedes, y a los que nos puedan ver de forma diferida también.
Hoy vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo en el libro de Apocalipsis. Tome apuntes si usted necesita, porque en algún momento le va a servir, en algún momento le va a ayudar, o lo va a necesitar. Ahora si necesita escucharlo después, porque a veces uno, no sé, pues Dios le pone en el corazón hablar de un tema específico. Yo todavía tengo este problema. Usted sabe que la otra vez tuve que estar unos días de vacaciones espirituales, por causa de la garganta. Ahora me volvió, pero por otra causa. Esto es un resfrío. No es lo mismo del otro día. El tema es que se me pega esa cuestión ahí en la garganta, esa carraspera, ese malestar. Pero bueno, igual vamos a hacer el programa hoy, cuando ya son las 22:15 de este día viernes. Esperamos que sea de bendición. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, ¿cierto? Porque Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos capacita. También capacita nuestro corazón para recepcionar la palabra. Nos da la inteligencia para poder entenderla. Porque para todo necesitamos eso, ¿ya? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos en esta hora de la noche, Dios mío, junto a tus hijos que ya se han conectado, orando, Señor, no solo por nosotros, sino por los que han de ver este video. Que esta palabra también, Señor, sea de bendición para ellos. Los que puedan tener la radio, nos estén escuchando a través de la radio también, Dios mío, bendíceles en grande manera, porque solo tú eres Dios y solo tú nos haces vivir confiado. Yo te pido, Señor, que en este tiempo difícil, Señor, en que el mundo está convulsionado, Señor eterno, de tal manera, amado Dios, te pido que pongas la paz en los corazones de tus hijos, que pongas la fortaleza, Padre mío, la fuerza. Padre, que cada uno de nosotros nos preparemos porque tu venida está a las puertas, Señor. En cualquier momento podría sonar esa trompeta, en cualquier momento podrías venir por tu iglesia. Te pido, Señor amado, que aquellos que no han llegado, Señor, también puedas tú tocar sus corazones, que esta palabra llegue, Dios mío, hasta allí, hasta sus dispositivos móviles, Señor, donde puedan ellos abrir este video y puedan ver esta palabra. Yo te pido, Señor, que por tu infinita gracia tú obres en los corazones, Señor, y los traigas a ti de nuevo, Dios mío, antes que sea demasiado tarde. Yo te pido, mi Dios, una bendición en esta hora para este programa, para esta radio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para todos tus hijos que puedan ver este video, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Bien, vamos a ir ya a este programa. Pero antes le voy a leer otro poquito de este libro, que estoy sacando algunos párrafos para compartirlos con ustedes. Les hablé en el programa anterior del método alegórico para cuando leemos la profecía bíblica, ¿ya? Usar el método alegórico, que significa espiritualizarlo todo. Es muy complejo eso. Se puede utilizar cuando primero lo entendemos literal. Ahí sí se puede hacer. Porque cuando la Biblia dice, y la bestia, una bestia, tenemos que entenderlo literal, una bestia. Y luego usamos el método alegórico para entender que no se trata de una persona, o sea, de una bestia en sí, sino una persona que actuará como una bestia. Esa es la forma de entender la profecía bíblica, ¿ya? Pero aquí tenemos algunas cosas que son importantes. Se las voy a leer para que usted ponga atención y alguna cosa le va a servir cuando usted lea la escritura. Le decía que en el programa anterior hablamos del método alegórico. Hoy vamos a hablar del método literal. Dice, en oposición directa al método alegórico, de interpretación está el literal, o método gramático histórico, también se llama. Definición del método literal. ¿Cuál es la definición? Dice, el método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico, exacto, que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito
al hablar o incluso al pensar. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por sus consideraciones gramaticales como históricas. Ram define el método como sigue: lo que una palabra significa de costumbre, que sea socialmente reconocido, es el significado literal de dicha palabra. El significado literal de una palabra es pues lo que ella designa de costumbre básica y socialmente. El significado espiritual o místico es una palabra o expresión, es el que surge después de su significado literal y depende de este para su existencia. Tal como le decía yo, cuando uno dice, y la bestia de Apocalipsis, uno cuando lee la bestia inmediatamente se imagina una bestia, ¿cierto? Grande. Pero a esa bestia, o a esa expresión bestia, se le debe aplicar después el sentido espiritual, que es un hombre con pensamientos, con actitudes de una bestia. ¿Me entiende? Entonces, literalmente dice una bestia. Pero tenemos que aplicar ahí el sentido espiritual para entender que es una persona con actitudes de bestia. Interpretar literalmente significa ni más ni menos que interpretar en términos de significación normal y usual. Cuando el manuscrito altera esa significación, el intérprete cambia inmediatamente su método de interpretación. La evidencia del método literal fuerte evidencia, se presenta para sostener el método literal de interpretación. Ram da un resumen amplio y él dice: en defensa del enfoque literal se puede arguir a. Que el significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. B. Que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen para su propia existencia del significado literal previo de los términos. C. Que la mayor parte de la Biblia tiene sentido adecuado cuando se interpreta literalmente. D. Que el enfoque literal no descarta ciegamente las figuras de dicción, símbolos, alegorías y tipos, sino que si la naturaleza de la oración así lo requiere, fácilmente acepta el segundo sentido, que sería el espiritual. Que este método es el único obstáculo cuerdo y seguro para las imaginaciones del hombre. Que este método es el único consono, bueno, llamamos la letra F, que este método es el único consono con la naturaleza de la inspiración. La inspiración plenaria de la Biblia enseña que el Espíritu Santo guió a los hombres a la verdad y los apartó del error. En este proceso, el Espíritu Santo usó el lenguaje y las unidades del lenguaje como significado, no como sonido, que son las palabras y los pensamientos. El pensamiento es el hilo que hilvana las palabras una con otra. Por lo tanto, nuestra exégesis misma debe comenzar con un estudio de las palabras y la gramática, los dos fundamentos de todo discurso significativo. Hay harto, mucho que leer acá, pero yo lo voy a ir leyendo así partecitas para que pueda usted ir entendiendo cómo puede o cómo se puede entender mejor las escrituras, ¿ya? O por qué a veces las personas entienden de una manera diferente la profecía. ¿Por qué? Porque usan métodos, ¿cierto? Y no acuden a ¿cómo lo explicara? No acuden a ocupar otros métodos, sino que ocupan un solo método. Solo método. Ya, todo literal. Por ejemplo, los que enseñan que el rapto de la iglesia viene a la final trompeta, o sea, a la trompeta número 7,
cuando toca la última trompeta, las 7, los que enseñan eso, es porque leyeron literal. Ya dice séptima, o sea, a la final trompeta. Final trompeta tiene que ser la séptima. Pero cuando no leen el contexto con más tranquilidad, con más claridad, sacan esa conclusión. Pero si usted lo hiciera, sacaría una conclusión distinta. Lo que sucede allí en el arrebatamiento es muy distinto a lo que sucede cuando se toca la séptima trompeta. Muy distinto. Entonces, cuando usted compara lo que sucede el día del arrebatamiento, que lo dice Pablo tanto en Corintios como en Tesalonicense, si usted compara eso, lo que dice Pablo del arrebatamiento, allí en esos dos libros, que es como lo más principal que usted tiene que tomar allí para lo más claro, por decirlo de alguna manera, lo más claro, porque recuerde que es un misterio que Pablo revela. Entonces, de hecho, en los libros, en los textos de los Hechos de Jesús, o lo que escribieron los apóstoles de Jesús, hay mucho acerca del arrebatamiento, como también mucho de la segunda venida de Cristo. Por eso le digo yo, cuando usted lee, tiene que separar esos dos eventos, primera y segunda venida, si no, usted se le hace un enredo muy grande. Entonces, cuando usted lee los hechos, los acontecimientos que describe Pablo en el arrebatamiento, y lee lo que sucederá cuando se toque la séptima trompeta, es muy distinto lo que dice allí, muy distinto. Muy distinto. Entonces, tenemos que entender, y vamos a entenderlo así, que el arrebatamiento no es cuando se toca la última trompeta, de las 7. Al decir Pablo a la final trompeta, tiene otro significado. Otro significado. Y luego dice trompeta de Dios. No dice trompeta de ángel, dice trompeta de Dios. Hay otra cosa diferente. Entonces, por eso debemos nosotros entender, ¿cierto? O leer con mucho cuidado cuando leemos esto de las profecías. Por eso yo le invito a que podamos seguir estudiando este libro, porque aquí vamos a entender y vamos a aprender muchísimas cosas que nos pueden ayudar. Vamos a achicar un poquito aquí esto para que nos dé espacio. Me voy a poner acá porque acá tengo en una pantalla tengo todo. ¿Ve? Esto pasa porque para esto nomás nos alcanza. Computador no da para más, pero igual sirve. Ya. El cuarto programa. Este es el cuarto programa que tenemos nosotros ya del libro de Apocalipsis. Recuerden que estamos viendo versículo a versículo lo que estamos analizando. Estamos analizando acerca de las iglesias. Analizamos en el programa anterior la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a la iglesia de Esmirna. ¿Ya? Este programa está hecho aquí basado en los textos de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11. ¿Ya? Apocalipsis 2.8 a Apocalipsis 2.11. Estos son solo 4 versículos, pero que nos van a tomar el programa completo, estoy seguro de eso. Apocalipsis 2.8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tremendo mensaje. Tremendo mensaje. De hecho, esto es una de las iglesias que no recibe reproche. ¿Ya? La iglesia anterior, en Éfeso, recibió fuerte reproche, esa iglesia, de parte del Señor. Como introducción tenemos lo siguiente. La segunda carta va destinada a la iglesia de Esmirna, que en el griego significa mirra. La mirra se saca de una madera, ¿ya? Saca de una madera, pero para poder sacar la mirra
esa madera hay que machacarla muchísimo, machacarla, para que pueda salir ese aroma. Y al parecer es un aroma muy, muy fuerte, al parecer, por el hecho de que se usaba para ungir las personas cuando iban a morir. Era como para que el cuerpo no diera ese olor de una persona muerta. Entonces para eso se usaba mucho la mirra. Esta ciudad de Esmirna, es la única que se ha mantenido hasta estos tiempos. Esa ciudad tiene como 5.000 años, de hecho. 3.000 años antes de Cristo y después de Cristo 2.000 años. La ciudad de Esmirna. Es la única ciudad que podemos encontrarla hoy de estas 7 ciudades donde se entregaron estas 7 cartas. Su nombre actual es Izmir, que es como en el idioma turco, ¿cierto? Porque está en Turquía, esto en Anatolia, Turquía. Es el significado en árabe, creo que hablan ellos, árabe. No me recuerdo si árabe, creo que. Es también, esta ciudad es el segundo puerto y la tercera ciudad más poblada de Turquía. Imagínense. Cuando usted ve esta ciudad, si usted, como usted quiere ver allí en YouTube, o sea, en Google, puede ver la ciudad de Esmirna o de Izmir, Izmir con Z, Izmir. Va a parecer una ciudad fabulosa, tremenda, iluminada, muy iluminada. Es una de las ciudades muy lindas, esa ciudad. En lo alto de la colina de esa ciudad había un grupo de edificios que se conocía como la Corona de Esmirna. Mire, en el alto, en la colina de esa ciudad había un grupo de edificios que se conocía como la Corona de Esmirna. Perdón, de alguna manera tiene algo que ver con lo que leímos recién. Parece ser que el Evangelio llegó allá desde Éfeso. Desde Éfeso. Por acá tenemos algo de Éfeso. Que Dios nos ayude. En Hechos 19:10, Hechos 19:10 dice: Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo se dedicó a predicar en todas aquellas ciudades. Y es probable porque Pablo estaba allí en Éfeso, en Hechos 19, estaba en Éfeso. Allí en Hechos 19 está en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y de ahí él seguramente predicó, porque dice aquí, dice de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces llegó a muchos lugares con el mensaje. Como ciudad típicamente comercial, abundaban en ella los judíos, quienes se oponían fieramente a la iglesia de Cristo. Por eso el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, ¿cierto? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Le dice allí, o sea, allí habían judíos, claramente habían judíos, que se rebelaban, ¿cierto?, en contra del evangelio de Cristo. Y de hecho, de esta oposición de los judíos tenemos también testimonios en varios textos de ellos. Por ejemplo, en Hechos 13:50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Imagínense, los judíos hacían esto. En Hechos 14:2 también dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En Hechos 14:5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, o sea, se aliaban
se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. 14 y 19 del mismo libro de Hechos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y en Hechos 17:5 también nos dice: entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Tremendo. Que los judíos allí, por eso Jesús lloró y dijo: si hubieses conocido el día de tu visitación. No lo conocieron. Si bien es cierto, siempre ha sido difícil predicar el evangelio. La oposición llega de uno u otro lugar. Quien se dispone a predicar el evangelio, quien se dispone a predicar la palabra de Dios, quien se dispone a acercarse a Dios, hermano, algo va a comenzar a suceder en su entorno. El enemigo se va a enojar. El enemigo se va a enojar. Esta radio, este programa siempre ha tenido dificultades para tener una permanencia. Una u otra cosa sucede. No ha sido fácil, hermano. Ha sido muy difícil. Imagínense, en la semana pasada, desde el sábado que tuvimos un bautismo maravilloso, ese mismo día me chocaron el auto. No, chocaron los. Ya está casi arreglado ya. No me complica a mí eso. El día domingo no pude ir a la iglesia porque estaba muy resfriado. El día martes fuimos a la iglesia, estuvimos a punto de chocar de nuevo. Venía una camioneta contra el tránsito, en la noche, como a las 9:30. Y un vehículo que me iba tratando de adelantar, se metió entre esta camioneta y nosotros, que íbamos por la otra pista. Y tuve que, no sé, una cosa bien extraña ahí que pasó, pero hubo una frenada muy fuerte del vehículo que iba yo, y que salió puro olor a quemado para arriba, pero adentro no se sintió esa frenada. Fue muy extraño. Adentro no se sintió esa frenada fuerte. De eso seguimos conversando con el hermano Sebastián, y me vine a dar cuenta un poco cuando llegó el olor dentro de la cabina, que se llenó de olor al neumático quemado. Pero era un camión un poquito más grande que la camioneta mía. Se metió entre la camioneta que venía contra el tránsito y nosotros que íbamos por la pista derecha. Entonces, Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha dado fuerza. Pero que hay oposición, hay oposición. Y ha habido mucha oposición. Si usted se dispone a servir a Dios, crea que no le va a ser fácil. Si usted se dispone a predicar la palabra de Dios, a no transar con la palabra de Dios, a ser fiel en esa predicación, créame usted que no le va a ser fácil. Las dificultades van a venir. Por eso cuando vienen las dificultades tenemos que acudir a las palabras que el Señor nos ha entregado, al ánimo que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor nos entrega un mensaje en la iglesia y nos entrega una palabra de ánimo, de fortaleza, tenemos que tomar esa palabra también para nosotros. Tenemos que tomarla, porque la oposición se va a venir. De hecho, después Juan extendió posteriormente a ella su apostólica supervisión. O sea, él, como el apóstol Juan, supervisó todas aquellas iglesias de Asia. Un amigo y discípulo de Juan fue el gran obispo de Esmirna, Policarpo. Quizás usted ha oído hablar de Policarpo, de cuyo martirio en la hoguera, a él lo quemaron entre el año 55 y el año 56. Se conservan fascinantes relatos de esa situación. Esto fue por negarse, a él lo mataron, lo quemaron en la hoguera, por negarse decir César es el Señor. Porque allí también existía una iglesia o una adoración, ¿cierto? Una adoración al César. El César se creía Dios. El César era un hombre vivo.
el gobernador del Imperio Romano. Era un hombre vivo, no estaba muerto. Sin embargo, él exigía adoración. Y los que no le adoraban tenían problemas. Y Policarpo fue uno de esos que no lo quiso adorar. Dice, y cuando el procónsul le conminó diciéndole, jura y te pongo en libertad, maldice de Cristo. Fue el mandato que le pidió, ¿cierto?, el procónsul. Policarpo le contestó, 86 años haces que le sirvo y ningún daño he recibido de él, hablando de Jesús. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Él tenía 86 años, ya tenía una edad avanzada. Era un hombre fiel a la palabra de Dios, fiel al servicio de Dios, pero terminó quemado en la hoguera. Entonces no es fácil predicar el evangelio. En aquellos tiempos no era fácil y nos sigue, aunque hoy en día quizás no tenemos nosotros como chilenos algún tipo de persecución, pero hay una fuerza del mal que se enoja cuando nosotros nos disponemos a hacer un trabajo, a predicar el evangelio. Se enoja muchísimo. Por eso yo siempre le encargo su oración. Que esté orando por esta radio, que esté orando por este programa, por mi vida, para que el Señor me sostenga. Jesús le dice allí a aquella iglesia que Él es el primero y es el postrero. Cristo es siempre el primero y el postrero. Él siempre está y estará. Porque un día pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos. No habrán más enemigos. Y por ende, ¿cierto?, no habrán más enemigos nuestros también. No habrá más mal contra nosotros. No habrá más fuerza del mal contra nosotros. Él les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El que estuvo muerto y volvió a la vida puede alentar a los suyos, puesto que si es cierto que murió por fidelidad a la voluntad del Padre, ahora vive para siempre y domina la situación. Controla la historia y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso puede animar a su iglesia fiel, como lo hace en los siguientes versículos que vamos a ver. Si usted es fiel a Dios, Dios tiene todo para animarlo. El otro día en el bautismo me tocaba también dar una palabra y les decía a los hermanos que nosotros estamos completos en Cristo. O sea, si nosotros permanecemos en Cristo, estamos completos en Cristo. No tenemos ninguna necesidad eterna de otra fuerza, de otra fuente de vida, de otra, no sé, de otra fe, de otra esperanza. No tenemos necesidad de nada, porque estamos completos en Cristo, ya que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cristo no es un personaje más. Cristo no es un servidor más. Cristo no es un ángel más. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Maravilloso. Y si usted está en ese Cristo, en usted hay de todo. No necesita nada más. No necesita echar un agua bendita dentro de su casa. No necesita, no sé, plantar una mata de ruda para las malas vibras. No necesita nada de eso, las malas vibras y todas las cosas que le lance la gente, los malos comentarios, las maldiciones que le tire la gente. Todas esas cosas no van a llegar a su vida, no van a llegar a su casa. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de Dios en usted. Porque en Cristo está todo. Usted no necesita nada. Si usted necesita algo, pídaselo a Él. El mismo Señor Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo. Entonces cualquier cosa, si usted está en Cristo. Por eso el llamado es a estar en Cristo. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles que usted pueda estar viviendo, usted tiene que mantenerse en Cristo. No salirse de ahí. Usted se sale y como está el mundo hoy en día, hermano, el diablo lo va a agarrar.
como está el mundo hoy en día. El mundo está en un caos enorme, al borde de una guerra terrible, erupciones de volcanes, terremotos, inundaciones. Yo no sé cómo es que todavía hay sustento para vivir, hermano. Pero el mundo está en una incertidumbre en este tiempo tan grande que usted ni se imagina. Pero Dios nos va a sostener en todo tiempo si nosotros le somos fieles. Él siempre en estas cartas halagó a los fieles y les dio promesas maravillosas. Miren lo que le dice aquí, porque Él le dice: yo soy el primero y el postrero, yo estoy en todo lugar, voy a estar siempre. ¿Se recuerda que en la iglesia anterior dijimos que Él vigilaba las iglesias? Las vigilaba y nada se le escapaba, ni lo bueno ni lo malo. O sea, si usted se porta bien, Dios va a ver su comportamiento como hijo de Dios. Si usted se porta mal, Dios también lo va a saber. Porque Él es el primero, el postrero, Él está en todo tiempo. Luego le dice en el verso 9: yo conozco tus obras, como conoce las nuestras, como conoce las suyas. Yo conozco tus obras y tu tribulación, le dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo conozco tus obras. Yo conozco, mire, el original diría así más claro, porque eso de tus obras, algunos manuscritos no aparece eso. Diría: yo conozco tu tribulación. Así diría el original. Yo conozco tu tribulación. Por cuanto era una iglesia que estaba siendo perseguida de distintas formas. Era una ciudad donde habían muchos judíos opositores al cristianismo. Mire, era una ciudad donde habían muchos judíos opositores al cristianismo. Hoy no hay una ciudad que no hayan opositores al cristianismo. Hoy el mundo entero es opositor del cristianismo. Si usted predica en la calle, le molesta. Párese usted a predicar en una esquina de una población todos los días a las 6 de la tarde. Párese usted ahí con un megáfono, con un parlante. Va a ver cómo va a aparecer la oposición de todos lados. Pero haga lo contrario. Póngase en la esquina, en esa misma esquina, a tocar cualquier música mundana, reggaetón, lo que sea, lo más mundano que pueda existir. Póngase a tocarlo en esa misma esquina. Nunca nadie le va a decir nada. Ah, pero si predica el evangelio, sí. Si pone su equipo en la casa con música fuerte, los vecinos le van a empezar a golpear. Oye, apaga la bulla, pues. Pero si alguien pone en su entorno una música fuerte, de esa que hace remecer los vidrios de su casa, nadie le dice nada. ¿O no estamos en un mundo donde hay oposición? Claro que sí. Las iglesias que crecen acá en Chile y que hacen vigilia en las noches, hermano, tienen mucha oposición. En Santiago hay una iglesia que salen a predicar constantemente, con grandes grupos de personas, a la calle. Tienen terrible oposición, hermano, terrible oposición. Por eso solo los valientes están quedando en pie. Yo conozco tu tribulación, ¿cierto? Entonces era una ciudad donde había muchos judíos opositores al cristianismo. Segundo, la iglesia surgía principalmente de la gente más pobre, por lo que cuando estos se convertían eran despedidos de sus trabajos. Así pasaba allí, porque los negocios los tenían los más pudientes, los con más dinero. Entonces, los pobres iban a hacer trabajos normales allí, ¿cierto? Ayudando, haciendo todo el trabajo que se hace. Perdón. Y si estos eran o reconocían que eran cristianos, los despedían. Así era la oposición en Esmirna. No es fácil perseverar con oposición constante, hermano. Yo se lo digo. No es fácil perseverar con oposición constante.
es agotador, es cansador, terrible cansador. Te queda pero muerto de cansado. Sí. O miremos en la Biblia. Miremos en la Biblia. En la misma Biblia encontramos, por ejemplo, a Elías. Un hombre poderoso en las manos de Dios. No era cualquier hombre. Elías no era cualquier hombre, no era cualquier predicador. Elías era un hombre que vivía solo. Quizás para no tener mayor oposición, para tener más libertad para servir a Dios, no lo sé. Pero él vivía solo. A veces, mayormente lo encontraban en los cerros. Parecía, cualquiera lo podría haber considerado un ermitaño. Pero era un hombre poderoso en las manos de Dios, tremendamente poderoso. Sin embargo, la persecución constante lo agotó. Lo agotó. Y se encontró debajo de un enebro, queriendo morirse. Entonces, no es fácil perseverar con una oposición constante, no es fácil. Es difícil. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra, le dijo. Y así el Evangelio fue llegando a todos los rincones de la tierra en aquellos tiempos. Porque cuando la persecución ya era insostenible, ellos salían de esa ciudad y se iban a otra a predicar el Evangelio. Es difícil servir a Dios fielmente y seguir a Jesús en medio de una constante angustia. Perseverar en el deber de cada día en medio de una cerrada oposición. Es difícil. Es difícil. Solo con la fuerza de Dios, solo con la fortaleza de Dios, podemos estar en pie, hermano. Muchos de nosotros estamos en pie solamente porque Dios nos ha fortalecido, nada más. Porque si fuese por nuestra fuerza, estaríamos sepultados como 50 metros bajo tierra. Eso lo pueden decir los pastores, como el pastor Pedro, el pastor José Antonio, que llevan años también sirviendo al Señor. Y ustedes mismos, los demás hermanos que están ahí, seguro que han sufrido una serie de oposiciones en su vida cristiana. Me contaba la pastora Sandra que ahí en su trabajo ella recibe bastante oposición los fines de semana. Pero tranquila, paz en su corazón nomás, nada más, paz en su corazón, tranquilidad nomás. Porque los que se oponen a uno, los que se levantan contra uno, hermano, hay de ellos. Hay de ellos. Hay de ellos. Pero la Biblia nos muestra en Isaías algo bien importante, mire. Le voy a poner aquí, le voy a leer algo de Isaías que es bien importante. Muy importante de hecho. Escuche lo que el Señor nos dice en Isaías. Deje buscarlo, sí. Ayúdanos, Señor. Isaías 63:9. Mire lo que dice Isaías 63:9. Y esto nos debe dar ánimo a nosotros. Dice, en toda angustia de ellos, del pueblo, de los hijos del Señor, Él fue angustiado. O sea, Cristo, porque esta es una palabra profética en los tiempos de Isaías hablando de Cristo. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Así de bueno es Dios. Así de bueno. Jesús mismo comparte con el creyente sus aflicciones. Jesús mismo comparte con nosotros nuestras aflicciones. No estamos solos. De hecho, el Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Eso siempre debemos tenerlo nosotros en cuenta. Que aunque andemos en valles de sombra de muerte,
no es en cualquier valle, es en valle de sombra de muerte. Tú estarás con nosotros, en medio de la oposición. Y eso nos hace, y eso nos permite perseverar. Y eso es lo que entendía la iglesia de Esmirna, que el Señor estaba con ellos. Por eso ellos fueron perseverantes. Y miren lo que ganaron. Tremendo. ¿Se recuerda que en Éfeso dijimos que la advertencia que Dios le dio a los efesios, no la tomaron? No la tomaron. Porque hoy Éfeso está sepultada bajo tierra. Pero Esmirna permaneció. No sé cuántos años duraría esa iglesia. De hecho, más rato le voy a hablar de eso. De hecho, se consideraba como la iglesia infiel. Ya no me lo voy a decir por qué. O sea, la ciudad infiel. Ya no me lo voy a decir por qué. En nuestros tiempos ha desaparecido la hoguera inquisitoria. O sea, los que morían en la Inquisición, los que eran quemados por la Inquisición. O las fieras del circo romano, en los tiempos del Imperio Romano. Pero los modernos adelantos de las drogas, de la parapsicología y del control de la mente por medios físicos harán más terrible la persecución en los últimos tiempos. Especialmente con lo que conocemos hoy como redes sociales o medios informativos bajo el poder del mal. Hermanos, los medios informativos son un medio de persecución terrible para los cristianos. No sé si es hoy cuando va a estar un personaje que se hace llamar pastor, no es pastor por si acaso, ¿ya? No es pastor, esa persona no es pastor. Va a estar en un evento acá en Chile, que tampoco lo vamos a nombrar para no darle importancia. Hablando de cosas que pasan dentro de las iglesias. ¿Usted cree que eso es evangelizar? ¿Usted cree que eso es predicar el evangelio? Todas esas cosas, hermanos, que se revelan. Por ejemplo, a veces me salen videos donde hay gente que está revelando los problemas de su ministerio y comienza a hablar del ministerio y esto pasa en el ministerio y hablan terrible cosas, que gente que estuvo ahí mismo. Todas esas cosas se utilizan como persecución en contra del cristianismo. Las malas actitudes de pastores que después se revelan en las redes sociales, como los que se roban el diezmo, los que mal usan los medios económicos que Dios les da. Todo eso es causa de una terrible persecución en este tiempo. Por eso cuando salimos a predicar a la calle nadie nos escucha ya. Por eso que no llega gente nueva a la iglesia, hermano. Porque toda esa gente ya ha sido envenenada por estas redes sociales. Entonces la persecución que hoy sufre la iglesia, hermano, es terrible también. Aunque no estemos sufriendo quizás como sufren en África o en otros países del Medio Oriente, hermano, como sufren toda aquella gente que cree en Dios. Terrible. Ahí cuando hablemos de la próxima iglesia, vamos a tomar un poco más de ese tema. Porque ahí hay un problema gravísimo allí. Junto al consuelo, esa maravillosa frase entre paréntesis, pero tú eres rico. Cuando le dice a la iglesia que es pobre, ¿cierto? Pobre económicamente. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pobreza por cuanto no era económicamente, era una iglesia pobre económicamente, hermano. No era una de esas iglesias, mega iglesias de hoy en día, donde hay mucho dinero, esos pastores que se van de paseo, hasta con la amante, ¿cierto? Y una serie de cosas que aparecen después en las redes sociales, denigrando la iglesia cristiana. Todo eso, hermano, no era así la iglesia de Esmirna. Era una iglesia pobre económicamente. O sea, usaba, si hubiese tenido un programa como este, yo creo que usaría la misma cámara mía, porque no alcanza para más. Por eso la cámara esta no es tan buena. Que Dios nos ayude.
Pero junto con junto al consuelo, esa maravillosa frase entre paréntesis, pero tú eres rico. El reverso completo de la Odisea. Ninguna queja, ningún reproche del Señor a Esmirna. Cristo conoce bien, sabe la verdadera riqueza de aquella iglesia. Los hombres ven la exterior y juzgan por el exterior. Pobre compañía de cristianos. Cuando salen poquitos cristianos, cuando hay uno por ahí, no sé si se ha encontrado, pero a veces un hermano predicando, hermano. Un hermano predicando en una feria libre o en las plazas. Un hermano predicando con un megáfono. ¿Usted cree que recibe halagos de los mundanos? Este pobre viejo loco mira solo, no tiene ni quien lo acompañe. Ese es el pensamiento común de la sociedad. Pero el pensamiento de Dios no es ese. Porque Dios ve la riqueza que hay en la persona. Esa riqueza que nadie la ve. Porque la gente mira lo exterior, dice, no, este pobre, ¿qué? Este pájaro. A mí me han dicho que valgo menos que una cucaracha, imagínese. ¿Qué vale una cucaracha? Yo no sé si a usted le habrán dicho eso alguna vez, pero a mí me han dicho que valgo menos que una cucaracha. Será, le digo yo. Para usted. ¿Cierto? Pero la sociedad veía esa iglesia allí. Esmirna, una ciudad floreciente, una ciudad hermosa, una ciudad quizás tremenda. Una ciudad donde quizás había mucho dinero en aquel tiempo. Siempre los puertos atraen mucha gente. ¿Se ha dado cuenta usted? Los puertos siempre están llenos de gente. Bueno, allí era un puerto principal, uno de los puertos principales. Que hasta el día de hoy sigue siendo el segundo puerto más importante de Turquía. Imagínense. Y ver a una pequeña iglesia, quizás era hasta una casita de tabla donde se reunían los hermanos. Quizás no tenía hasta ni piso de cemento abajo o de piedras en aquel tiempo. Y la gente la observaba y decía, estos pobrecitos, mira estos no tienen nada y hablan de un Dios grande. ¿Oh? Eso es lo que ve la gente. Pero Dios penetra en la realidad interior del hombre. Dios ve la realidad interior. Dios ve su realidad interior. Por eso es que interiormente uno tiene que ser fiel. Interiormente. ¿A qué me refiero eso? Que usted interiormente tiene que ser íntegro. Interior. Yo podría, no sé, decir, mira, Señor, entrego esto en tus manos, Señor, y haz tú lo que queráis, deshazte de eso y ya se me soluciona el problema. Podría decirlo, ¿cierto? Pero yo he entendido esto, que uno como predicador, además de ser predicador, es un intercesor. Un intercesor. Orar por la misericordia. Orar por la misericordia. Pedir misericordia por las personas. Claro, cuando predico yo soy bien directo para decir las cosas. Yo las digo nomás. ¿Me entiende? Pero no las digo con la maldad de herir. Lo digo con la intención de sanar, de que la persona reaccione y diga, sí, yo lo hice mal. Perdóname, Señor. ¿Me entiende? Porque cuando nosotros juzgamos, y hace muchos años yo enseñaba esto, cuando nosotros juzgamos una situación, tenemos que primero juzgar nuestro corazón. ¿Con qué intención estoy juzgando la situación? No sea que yo esté juzgando algo que yo vea exterior e interiormente Dios esté viendo otra realidad. Y ya ahí me meto en tremendos problemas. ¿Me entiende? Cuando usted juzgue la situación de alguien, usted primero juzgue su corazón. Usted primero juzgue la intención con que está juzgando.
Este es gratis, este es un agregadito. Tómelo. Tómelo. Porque Esmirna no recibió reproche, porque Esmirna no juzgaba lo exterior, mientras la gente juzgaba lo exterior de Esmirna. O sea, bien digo de Esmirna. Cuando usted juzga lo exterior con mala intención, con injusto juicio, pero cuando usted juzga con justo juicio, no hay ni un reproche para usted. Por eso a tener cuidado. Dios nos ayude. No se desconecte del programa, ¿ya? Porque todavía nos queda. Jesús conoce bien no solo la bondad de los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Escuche eso. Jesús conoce bien no solo la bondad de los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. La maledicencia de dichos judíos era, a no dudar, no solo contra los cristianos, sino contra el mismo Cristo. Los descendientes, recordemos, antes de seguir, recordemos que dijimos que Cristo comparte con nosotros las aflicciones. Entonces cuando alguien se va en contra, cuando alguien se va en contra de un cristiano, no solo se va en contra del cristiano, sino contra Cristo mismo. Los descendientes o familiares de aquellos que altercaron con Jesús, y a quienes el propio Cristo tuvo que decirle que no eran verdaderos hijos de Abraham y de Dios, sino hijos del diablo, les dijo. Eso usted lo puede leer en Juan 8:41 al 44 más o menos. Respaldaron ahora e incluso instigaron a los paganos a perseguir a los cristianos. En Éfeso, los cristianos de Esmirna informaron años más tarde que los judíos se unieron a los paganos para pedir la muerte de Policarpo por la oposición de éste a la religión pagana del Estado. ¿Ve? Entonces cuando uno se levanta para decir la verdad que hoy en día la gente se ofende con la verdad. Cuando la gente se ofende con la verdad, aunque algunos sean medios creyentes, son capaces de unirse hasta con el mundo para ir en contra de. Por eso que algunas iglesias han optado por modificar sus formas de prédica. Y ya no predican contra el pecado. Para no tener enemigos dentro de la iglesia, porque las iglesias se dividen entre el que le gustan los porotos y al que le gustan las sopas. Entre el que le gusta que se predique la verdad y al que le gusta que le quiten la picazón del oído. Nada más. ¿Cuántos han perdido la herencia? ¿Cuánta gente habrá perdido la herencia? Mientras que los oprimidos pero valientes han alcanzado lo que otros han abandonado. Mucha gente ha perdido la herencia. Pablo dijo, sépase que las aflicciones del tiempo presente son pasajeras, mientras que la herencia es eterna. ¿Qué prefiere usted? Si usted soporta las aflicciones del tiempo presente, usted un día recibirá la herencia que es eterna. Verso 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el verso 10.
esta iglesia recibiría aún más aflicciones. Ya era pobre económicamente, ¿cierto? Pobre económicamente. Pero aún a la sinagoga de Satanás le quedaban algunas armas que usar. Pero claro está que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, aún las aflicciones que el diablo pueda ofrecer, aún las aflicciones que el diablo pueda enviar, aún las aflicciones que el diablo usando personas puede enviar a su vida, le ayudarán a bien. Si usted ama a Dios, si usted permanece en Dios. Porque mire aquí, el Señor le está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros hasta la cárcel. ¿Pero para qué le dice? Para que seáis probados. Sabemos que la prueba produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esta frase indica que Dios lo permitiría para disciplinar aún un poco más a esa iglesia, para su firmeza espiritual. Cuando Dios nos disciplina es para nuestra firmeza espiritual. Cuando Dios nos disciplina, cuando permite cosas en nuestras vidas, es para firmeza y crecimiento espiritual. El hombre crece cuando soporta las aflicciones. Hoy vemos que esa iglesia soportó, ya que aún en ese lugar sigue en pie, porque aún hay creyentes allí. Por eso en el tiempo presente se conoce esa ciudad como la infiel por los musulmanes. ¿Se acuerda que le dije que le iba a decir eso yo? Los musulmanes le llaman infiel a los que creen o a los que tienen otra creencia aparte de la de ellos. Los musulmanes creen que todos sean musulmanes, pero si alguien tiene una creencia distinta, ellos le llaman infieles. Entonces a esa ciudad le llaman la infiel, porque allí, aún en esos tiempos, permanecen cristianos. Aún en este tiempo. Recuérdense que Turquía es musulmán, pero en esa ciudad aún permanecen cristianos. No se sabe cuánto es el número, pero siguen habiendo creyentes. La expresión que les dice allí el Señor, y tendréis tribulación por 10 días, quizás se trate de una persecución localizada. Con todo, es curioso el hecho de que entre las 10 persecuciones llevadas a cabo por los emperadores romanos contra los cristianos, fueron 10, la 10ª, la de Diocleciano, fue la más cruel y duró 10 años. 10 años duró esa persecución. El Señor dijo 10 días, pero podría simbolizar que cada día simbolizaba un año, y podría referirse que esa persecución sería de 10 años la más cruel, la más terrible. Lo cierto es que la iglesia de Esmirna, dice un comentarista, lo cierto es que la iglesia de Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera murieron mártires nada menos que 1500 de sus miembros. En la segunda unos 800. Es muy significativo que en términos generales, mientras duraron las persecuciones, se mantuvieron mucho mejor la ortodoxia doctrinal y la fidelidad del Señor, al Señor. Es un poco lo que me enviaba mi pastor hoy en día, mi pastor Pedro, me enviaba una noticia de que en China el número de creyentes ha crecido de una manera increíble, a pesar de las persecuciones que hay en China, de las dificultades que hay en China para ser cristiano. Todas las iglesias en China tienen que estar en un registro del gobierno y son revisadas constantemente. O sea, probablemente envíen secuaces allí a escuchar al predicador, que el predicador no hable en contra del país, en contra del gobierno, en contra de las costumbres que se permiten en el gobierno. Por ejemplo, si el gobierno firma una ley
como las leyes que se usan hoy en día o que se firman hoy en día para proteger a estas minorías que se creen, que siendo hombre se creen mujer, que siendo mujer se creen hombre. Ahora apareció esta otra que siendo humano se creen perro, se creen animal. Ahí van a empezar a aparecer las leyes luego ya. De hecho ya están pidiendo leyes que los protejan porque la gente los ha pateado en las calles. Y están pidiendo leyes para que los protejan del bullying y todo aquello. Ya la están pidiendo esas leyes. Y es probable que muy luego salgan, porque son las primeras que salen. Entonces, todo aquello que se hable en contra de esas cosas, las iglesias son supervisadas y si hablan eso, son cerradas esas iglesias. Y son encarcelados esos pastores. No se puede predicar en contra de cosas que el gobierno acepta. Eso pasa en China. Sin embargo, se cree que ha habido un gran crecimiento en las iglesias, porque las iglesias se hacen allí, iglesias locales, escondidas. Dios quiera que su fe sea firme, que su fe sea verdadera, real. Pero al parecer cuando hay persecución, como dice aquí que en Esmirna pasó eso, y mientras más persecución había, ellos mantuvieron mejor la ortodoxia doctrinal, o sea, se acercaron más a la doctrina original y a la fidelidad al Señor. Según los comentaristas, en representación de la historia de la iglesia a nivel vertical histórico, la iglesia de Esmirna representa la época de la persecución del año 54 al 294, que fue el tiempo de más persecución de la iglesia. Sin embargo, yo creo que también nos representa a nosotros en este tiempo, al que se mantiene fiel, a la verdad, fiel al mensaje, el que no tranza el mensaje, el que no lo cambia, el que predica la verdad, el que corrige, el que disciplina, el que reprende, el que exhorta, el que instruye. Yo creo que nos representa también la iglesia de Esmirna. Si nos mantenemos fieles en todo tiempo, hermanos, algo grande viene para nosotros. Algo maravilloso tiene Dios para nuestras vidas. El Señor le dice a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. Escuche bien. Esto no es por un tiempo, esto no es por ahora, esto no es mientras estemos en algún proyecto. Hasta la muerte. ¿Qué significa eso? No significa hasta que te mueras, sino aunque hayas de morir, incluso hasta el punto de morir. ¿Entiendes? O sea, no es hasta que mueras, hasta que se acaben tus días en la tierra, sino que es que aunque sea por causa de esta palabra tengas que morir, por causa de esta verdad tengas que morir, tienes que mantenerte fiel. La frase de un timonel romano que decía así al Dios de las aguas. Mira, escucha esto lo que decía este timonel romano. Era un hombre que llevaba el timón del barco. Él era pagano y creía en un dios, el dios de las aguas. Mientras tripulaba su barco en medio del mar tempestuoso, él dijo: Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, guardaré fiel mi timón. ¿Escuchó lo que decía este hombre pagano? Él hablaba a su dios pagano. Le decía: Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, guardaré fiel mi timón. Una actitud semejante se le pide aquí a la iglesia. No les ha de importar tener que arrostrar la muerte física, ya que la segunda muerte no les dañará.
Tremendo. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos por casa? ¿Seremos capaces? Un ratito más va a aparecer algo más sobre eso, que se lo voy a leer ya nomás. Escuche esto. ¿Usted es creyente o no? ¿Cuántos creyentes están conectados? ¿Cuántos creyentes están conectados? Mire, creyente es el que se fía de Dios. Y aquí yo le voy a preguntar, ¿usted es creyente o es fiel? Creyente es el que se fía de Dios. Fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted es creyente o es fiel? Se lo leo de nuevo. Creyente es el que se fía de Dios. Fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. ¿Qué le pidió Dios a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte, no sé creyente. Por eso que ahora tenemos o sea, un gran número de personas que pertenecen a la iglesia es creyente. Creyente, hermano, no fiel. ¿Quieres que Dios se fíe de ti? Tienes que ser fiel. Creyente no alcanza. Creyente es solo una persona que se fía de Dios. Fiel es aquella persona de quien Dios se puede fiar. Los creyentes podemos ser fieles, no se olvide, únicamente sobre la base de la fidelidad de Dios a su palabra y del poder que el Espíritu Santo nos suministra. Cuando el cristiano se percata bien de que el amor providente de Dios le conduce siempre hacia lo mejor y está dispuesto a plegarse en todo a la voluntad de su Padre Celestial, puede también ser fiel hasta la muerte, como aquel cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre. ¿Se recuerda? ¿De quién era ese personaje tan importante en Juan 4:34? Y por ello se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Nos dice Filipenses 2:8. Qué importante eso. Cuando Dios nos llama a servirle, usted tiene que entender que usted a quien le sirve es a Dios, no a las personas. Por eso cuando las personas le dicen mi siervo, usted no es siervo de las personas, usted es siervo de Dios. O sea, lo correcto es decirle siervo de Dios a la persona. O al pastor en este caso. Cuando usted le quiera decir siervo, dígale siervo de Dios, no mi siervo. Porque él no es su siervo, él no es para servirle a usted. Él no le sirve a usted. Porque si le tuviera que servir a usted, entonces tendría que amoldarle el mensaje para caerle bien a usted. Pablo dijo, si yo agrado a los hombres, ¿qué soy? Ya no soy siervo de Dios. Entonces los siervos de Dios, que aquí siempre hay varios siervos de Dios que ven este programa, aparte del pastor Pedro y el pastor José Antonio, hay otros siervos de Dios que también después ven este programa, deben entender claramente que no son siervos de un ministerio, no son siervos de una iglesia, no son siervos de una corporación, no son siervos de una denominación, no son siervos de, no sé, ¿cómo le pueden llamar más? Son siervos de Dios. Solo así entenderán que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Ese es su alimento principal, hacer la voluntad del Padre. Y eso le puede llevar a ser obediente hasta la muerte, si fuese necesario. De eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y coraje de espíritu. Esto es lo que le quería decir en adelante, que le dije más adelante, le voy a decir algo. La fidelidad hasta la muerte
requiere amor al Señor, pero también coraje de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que de repente llegara un loco con una pistola y le apuntara con la pistola. Usted sería, por amor al Señor, cierto, usted es fiel al Señor, pero ¿tendría coraje de espíritu? Varios hombres de Dios yo he escuchado, entre ellos, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama este varón? Ya se me olvidó el nombre, ¿ves? Pero también Bolaine le pasó algo al hermano Bolaine, que hoy está en Chile este fin de semana, por allá por el sur, está haciendo unos eventos. El hermano Bolaine, que también enseña profecía. Cierto día un hombre llegó con una pistola y le dio 3 veces al gatillo. Y la bala nunca salió. ¿Qué haría usted si le pusieran una pistola en la cabeza y le apretaran el gatillo? Sálvame, Señor, con tu sangre, cúbreme, Señor. No sé qué haría usted. La fidelidad hasta la muerte es fidelidad hasta la muerte. No esa fidelidad de permanecer hasta cuando llegue mi día de viejito, me muera de enfermedad. No, hasta si es necesario enfrentar la muerte cara a cara. La fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y coraje de espíritu. Pero puede empeñarse con malos modos también ese coraje de espíritu. Moisés tuvo que soportar mucho del pueblo de Dios, pero al fin habló inconsideradamente con sus labios y recibió así el reproche del Señor. En cambio, el que no haya reproche alguno contra Esmirna demuestra que sufrió sin perder la hermosura de carácter y conducta. Coraje de espíritu no significa ser atrevido, como por ejemplo aquellas personas que han intentado tomar una serpiente con las manos y que la serpiente no le va a hacer nada y la serpiente los muerde y se muere. Eso es un coraje de espíritu incorrecto. Tentar a Dios. Lanzarse de un edificio para abajo pensando que Dios lo va a proteger. ¿Me entiende? Eso podría ser coraje de espíritu, pero mal usado. Mal usado. El mismo Señor, cuando Satanás lo llevó al pináculo del templo, le dijo: lánzate aquí porque los ángeles te van a sostener. Él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Me entiende? Entonces, tener cuidado con eso. El versículo 10 termina con esta promesa: y yo te daré la corona de la vida. ¿Se recuerda usted que allí había unos edificios en Esmirna que se llamaban la corona de Esmirna? El Señor siempre usando cosas terrenales para darnos a entender cosas espirituales. Y yo te daré la corona de la vida. Este genitivo es probablemente el que técnicamente se llama epexegético, porque en realidad determina la cualidad de la corona, como si dijese: yo te daré una corona que es la misma vida eterna. Eso significa la corona de la vida. Eso es la expresión. Si pudiésemos interpretarlo de una forma más cercana, más entendible, diríamos: yo te daré una corona que es la misma vida eterna. ¿Me entiende? Así que aquellas personas que están esperando llegar allá arriba y recibir una corona y ponerse en la cabeza, en realidad es la misma vida eterna. Es una corona viva y por tanto no es algo exterior a la persona. Lo mismo que en 1 Corintios 9:25 y en 1 Corintios 9:27 se alude aquí a la corona de laurel que se colocaba en la cabeza del vencedor, símbolo de victoria festiva para el ganador de los Juegos Olímpicos. Esmirna tenía juego famoso,
No se trata aquí de la diadema real. Es la misma herencia reservada en los cielos, de la que Pedro dice en 1 de Pedro 1:4, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Wow. Entonces vale la pena ser fiel, hasta la muerte. Vale la pena sufrir aflicciones y enfrentarlas y seguir adelante. Vale la pena. Si hay alguien que está sufriendo aflicciones, dificultades y se siente débil, no, en estos momentos diga: fuerte soy. Y levántese de esa situación. Salga de esa situación. Porque usted puede salir. ¿Y por qué puede salir? Porque Dios lo sostiene. Usted no está solo en esto. Usted no está sufriendo solo su aflicción. Hay uno que está sufriendo con usted esa misma aflicción. Y está dispuesto a sacarle. Es que a veces nosotros nos hundimos. Es que a veces nosotros permitimos que la gente nos hunda. Yo me podría hundir. Me podría quedar hundido. Pero me da lo mismo. Que la gente me tire palas de tierra, lo que sea, de barro. Yo cuando estudiaba un poco el libro de los Salmos hace años atrás, entendía que ese foso de barro cenagoso al que cayó, al que se veía el David, era algo así como que él estaba parado en un lugar y la gente comenzaba a tirarle ese barro, paladas de barro. ¿Supieron lo que este hizo? Este fue el que hizo esto, ¿Supieron lo que hizo con la ¿cómo se llamaba la mamá de Salomón? Betsabé, ¿cierto? ¿Supieron lo que hizo con la Betsabé? ¿Supieron? Y empezaron a tirarle barro. Tanto barro que solamente quedó así un hoyito para arriba. De hecho, él dijo en una oportunidad, dijo que por cuanto él escondió ese pecado y no lo confesó, dice: se envejecieron mis huesos. Estudia el libro de los Salmos, es tremendo, maravilloso estudiarlo. Se envejecieron mis huesos. Porque él no confesó su pecado delante de Dios como debía confesarlo. Y vivió mucho tiempo con ese pecado a cuestas. Y Dios ya lo había perdonado, pero él seguía con ese pecado a cuestas. Porque no lo entregaba, lo seguía cargando. ¿Cuánta gente sigue cargando su pecado? ¿Cuánta gente sigue cargando un error? Un error que ya pasó, un error que cometió. No es que cometamos errores y después nos lavemos las manos y sigamos adelante. No. Porque hay situaciones que de repente se salen de su capacidad de control. Se salen de su capacidad de control, cosas que usted no las puede controlar. Que Dios nos ayude. Se me acabó el agua justo con el programa. La promesa, el que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. El griego dice literalmente: no recibirá daño en absoluto. Escuche bien. Dice aquí: el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. El griego dice literalmente: no recibirá daño en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no hay para el vencedor ni una posibilidad de perdición. No hay para el fiel ni una posibilidad de perdición. Ni una. Cero posibilidad. Por eso, si usted es fiel, tiene que siempre andar con su frente en alto. Si usted es fiel, porque usted se conoce. Si usted es fiel a Dios, en lo que a Dios se refiere, en el servicio, en
en buscar de Dios, en creer en Dios, en no apartarse, en no tener allí algo escondido en su casa. No es que esto me trae buena suerte. Hermano, ¿por qué anda con esa cuestión en su cartera? Es que me trae buena suerte, pastor, pero no quiero que nadie lo sepa. Eso no es ser fiel. Eso es ser infiel. ¿Mm? Pero si usted es fiel, si usted cree solo en Dios y solo en Él espera, y usted sabe que Él es su sustento, que Él es el que lo va a ayudar, el que lo va a guiar siempre, y usted se permanece ahí, a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos alrededor, usted sigue creyendo en Dios. No, Dios. ¿Mm? El griego dice ahí que para usted no hay ni un daño en absoluto de la perdición. Nada. Nada. ¿Qué más con eso? ¿Qué más, por cierto? Esperamos en el Señor que estos análisis de estas cartas, ¿cierto?, nos ayuden a forjar primero una vida personal. Una vida personal. De alguna manera aceptada, ¿cierto?, delante del Señor. Que su vida espiritual, personalmente, porque aquí dice, también se acuerda que en el programa anterior dijimos, el que venciere, no dice los, dice el que venciere. Indica que el mensaje es personal. La palabra es para usted. No es para que se la lleve al que no fue a la iglesia, es para usted. Primero es para usted. Usted tiene que recibirla para usted. Usted no la puede recibir para el otro. Ni tampoco decir, menos mal que viniste, te tocó a ti. Como el torero, ¿cierto? Haciéndole el quite al ¿cómo se llama? Cuando el güey, ¿cierto?, pone los cuernos ahí. Hacerle el quite a los cuernos del güey. No. Es para mí. Es para mí. El que venciere. Aquí no es que tu hermano tenga que vencer. No es que el pastor tenga que vencer. Aquí es personal. Personal. La palabra de Dios es personal. Por eso digo, lo primero que tenemos que hacer, lo primero, es que mi vida, mi forma de vida, el cristianismo que yo profeso, no solo sea algo que profeso, sino sea algo que vivo. Su cristianismo que no sea algo que solo usted profesa, sino algo que vive. Algo que vive. Y no lo vive a veces, lo vive todos los días. Porque esto no es un cristianismo de iglesia. Esto no es un cristianismo... Hay gente que aparece para los puros eventos principales en la iglesia, po. No creo que haya alguno aquí, porque le debería dar vergüenza, caérsele así la cara de vergüenza. Que solo aparezca para los eventos principales. Ahí no falta. Más si hay comida. Ya empezamos a hablar más duro ya. Si el pastor invita, va a haber un almuercito, hermano, no falta ni uno. No, pues ese no es evangelio. Usted tiene que, si usted quiere ser salvo, usted quiere que la segunda muerte no le toque a usted tiene que ser fiel en todo tiempo. En todo tiempo. Eso es lo que demanda la Escritura. Usted. No su pastor, es que el pastor no. Pero sí usted. Ahora, si en su iglesia usted no encaja, si usted no cuadra, ¿qué dice la Biblia? Tiene que salirse y buscar esa iglesia que cuadre en su fe, pues esta fe que estamos enseñando. Porque aquí en estos temas no estamos enseñando una fe mediocre, no estamos enseñando una fe liviana, no estamos enseñando un cristianismo liviano. No. Estamos enseñando un cristianismo real. Estamos enseñando un discipulado radical y verdadero. Eso es lo que tiene que pasar en la vida del creyente.
Nadie dice que es fácil. No es fácil, claro que no es fácil. Usted dirá, usted no sabe, pastor, lo difícil que me... ¿Qué me dice a mí? ¿Mm? Pero bien, hemos llegado al final de esta carta a Esmirna. Y en el próximo programa tenemos la carta de Pérgamo. ¿Ya? ¿Qué nos hablará el Señor en Pérgamo? Ahí lo vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que podemos traerle a usted para que aprendamos. Recuérdese que el tiempo en que estamos, hermano, es un tiempo de gracia. Es un tiempo que el Señor nos está concediendo por pura misericordia. Porque vivimos en un mundo tan tremendo, hermano, tan tremendo, tan terrible. Las cosas que están pasando hoy en día son tan terribles que en cualquier momento puede desatarse algo muy complejo. Muy complejo. Pero el que es fiel al Señor en todo tiempo permanece fiel. ¿Ya? En todo tiempo permanece fiel. Así es que yo le invito a que comparta este programa. Si usted lo ve en YouTube, también compártalo, ¿ya? Para que puedan verlo otras personas. Y así podamos ir llegando a más hermanos allí que quieran aprender, que quieran estudiar este libro. Lo estamos estudiando así, versículo a versículo. Usted, no sé si a usted le ha gustado. Comparta ahí si le gusta el programa. Compártale si es bueno, para que los demás también confíen, ¿ya? Y se entusiasmen también, se entusiasmen. No solamente pasen por ahí, dejen un link, un like, ¿cierto? Y se vayan, sino que digan, yo quiero estudiar eso. Yo quiero estudiar eso. ¿Sabe usted cuánta gente quisiera tener esta palabra, estos estudios así? Mucha gente. Y muchos no les gusta porque aquí vamos a encontrar todo lo que, las verdades que hay gente que no les gusta decirlas. ¿Ya? Bien. Gracias damos a Dios por los hermanos que nos acompañaron. Espero que Dios le bendiga grandemente. Espero que Dios, cierto, le dé a usted sabiduría, entendimiento para entenderlo. Este programa duró 1 hora 35 minutos. Está bien, ¿cierto? Está bien, hay tiempo, en esta hora hay tiempo. ¿Quién está ocupado en esta hora? Nadie. En esta hora hay tiempo para quedarse un rato más viendo el programa. Estoy seguro que después va a seguir viendo usted ahí en las redes sociales, va a estar su hora más. Su hora más, ¿sí? No le dan ni sueño. Pero lo bueno es que se pudo quedar. Lo bueno es que hermanitos se quedaron. Mire, por ahí tenemos, vamos a comenzar de por acá, la pastora Sandra, la hermana Ismenia Guerra, pastor Antonio. También tenemos por aquí a la hermana Patricia Albornoz, mi hermano José Jofré, que también casi siempre está conectado. La hermana Matilde, que también es una de las más antiguas seguidoras del programa. Patricia Albornoz también apareció por acá nuevamente. Pastor Pedro, que también siempre se queda ahí. Pastor José de Talca, ¿cierto? Que nos acompaña en todos los programas, o en la mayoría de los programas. Dios lo bendiga grandemente. No sé si ya se iría a su ciudad o todavía estará por acá. Pero que Dios me lo guarde. No sé qué más estaría por ahí, po. Hay algunos que a veces no comentan nada. Por ahí se conectó Marilyn Guerrero también. No sé si se quedaría. Hermano Sergio Mundaca también de Tongoy se conectó. A veces se me pierde el hermano Sergio. Héctor Alejandro también se conectó. Noemí Mundaca, no sé si se quedaría viéndolo. Está por allá por el sur. Anda paseando. Con el hermano Benjamín. La hermana Cecia también estuvo, pero no sé si se quedaría. Estará por ahí para que nos diga, todavía estoy. ¿Quién más que no nombré? Clementina Mundaca, la hermana Bella Mundaca.
hermano Patricio también se conectó. No sé si todavía está la hermana Luz. Hoy se va y Pastor Antonio, Dios le guarde. Dios le guarde, Pastor, allí y le proteja en ese viaje largo para allá, para Talca, ¿ya? Largo el viaje, Talca. Que Dios me lo guarde en ese camino, ¿ya? Porque hoy en día, hermano, los caminos son tremendos. Un predicador decía, a veces la gente anda como diablo en los caminos de Dios. Se refería a manejar rápido. Que Dios me los bendiga a todos. ¿Ya? Esté atento porque les voy a estar avisando con anterioridad, como hoy día, temprano. Comparta también si le llega esa notificación. Compártalo para que los hermanos puedan verlo allí en las redes sociales, que estamos pronto a salir con el programa, ¿ya? O que vamos a salir el día X con un programa. Hoy lo avisaba un poco más temprano para que los hermanos estuvieran atentos. Ahí todavía estaba escuchando la hermana Marilyn, ¿ves? Dios le bendiga y Dios le guarde. Allí creo que ya me dijeron por ahí que le habían predicado el evangelio, así que me imagino que ya luego va a estar en la iglesia. Ya luego ya. ¿Ah? Que Dios le bendiga grandemente. Ojalá que ya esté yendo a la iglesia ya, ¿cierto? Porque los tiempos son peligrosos, hermano. Estaba viendo ahí poquita noticia, no sé si usted vio algo más, que había hecho explosión un nuevo volcán. No sé si en Colombia, no sé. Pero el mundo, hermanos, está en un movimiento tremendo. En serio. La Biblia dijo, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuánto tiempo nos queda? Le preguntaron a una persona, ¿cuánto tiempo queda? Por el campo, mi hermano Sergio. Mira, que Dios le bendiga. Ahí disfrutando del campo. A propósito, acá también estamos en un campo haciendo el programa. En el programa anterior tuvimos todo el programa un grillo. No sé si hoy día salió grillo. Yo creo que si hubiese apagado la música, el grillo era suficiente. No sé si usted escuchó el grillo, sonó todo el rato. En el programa anterior. Porque estamos en el campo, lindo el campo, por hermano, lindo el campo. Que Dios me los bendiga. Le invito, me dijo el hermano Sergio. Mire, estoy reocupado, hermano Sergio. Estoy full pega. Iglesia junto con Cristo, culto martes 19, martes 19, hora. Domingo 19. Dorca a las 17 horas del día, miércoles. ¿Ya? Iglesia junto con Cristo, ahí donde el pastor Pedro Toro Olivares. En la población Cancha Rayada. Para todas aquellas personas que nos escuchan allí en la Cancha Rayada. También quiero saludar a mi hermana que está yendo a la iglesia ahí, que también se bautizó, mi hermana Mariluz. Dios me la bendiga grandemente. No creo que esté escuchando, pero también a veces ve el programa. En población Cancha Rayada, Nelly Martínez, número 172. Para los que no se estén congregando, ahí hay una iglesia que está creciendo bonita, está poniéndose bonita. El pastor ahí le ha puesto mano a la obra. Y la tiene pero espectacular. Para que usted vaya y se congregue. Los días martes a las 19 horas. Los días miércoles Dorca a las 17 horas. No se lo pierda. Y los días domingo a las 19 horas. ¿Ya? Usted así sale temprano, llega temprano a su casa. No se lo pierda. No se pierda los servicios, hermano. Yo lo dije hace algunos días atrás. Cada servicio al que usted vaya en este año, 2016, tiene una bendición agregada. En serio. Tiene una bendición agregada. Porque es un año que va a cambiar muchas cosas. Véalo cómo empezó. Véalo cómo empezó el año. En llamas. Llevamos 2 meses. 2 meses de este año y tremendo. Y es probable que comience este marzo
con noticias complejas. La guerra está así, a un pelo así, de estallar en el Medio Oriente, una guerra tremenda. De hecho, hoy en la mañana, o ayer ya comenzó, no sé, una guerra entre los talibanes y Pakistán, creo que. 2026, ¿qué dije? Este año 2026, capaz que es 2025, pero este año 2026 es un año complejo, complejo. Qué bueno que ahí está el pastor atento y me corrigió el año. 2026, año 2026, complejísimo este año, hermano, tremendo, tremendo. De hecho, le decimos al hermano Sergio, dígale ya a sus hermanos, dígale, hermanitos lindos, son lindos para mí, pero este año es un año complejo. La oportunidad, el tiempo que queda para volverse a Dios. Le decía yo, le iba a decir algo. Le preguntaron a unas personas que entrevistaron. 2016 dije, ocha que estoy atrasado, pastor. 2026. Bueno, pero tenía el 6 y tenía el 20, si es que andaba cerca. Me he fallado por un número, no, pastor, muy poco. Me quedo un ratito con ustedes para contarles esto. Le preguntaron a unos predicadores entrevistados, le dijeron, ¿cuántos años nos queda? Uno dijo, máximo 10 años. Predicadores reconocidos. Otro dijo, entre 5 a 10 años máximo. Máximo. Yo lo he venido diciendo. De aquí al 2028 pueden pasar muchas cosas. Y mayores cosas de aquí al 2033. Son 2 fechas muy importantes. Muy importantes. 2028 y 2033. Acuérdese, no se le olvide. 2 fechas muy, muy, muy importantes. No estoy diciendo que el rapto va a ser en ese año. No. Estoy diciendo que puede ser de aquí al 2028 o máximo de aquí al 2033. Claro. Por lo tanto, levántate tú que duermes de entre los muertos para que te alumbre Cristo Jesús. Nos vamos de este programa diciéndole a ustedes que el gran amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes y les bendiga. Que la paz de Dios les acompañe. Bendiciones. Nos vemos en un próximo programa si el Señor no viene antes. Jesus, just a mention of